Lo que debe ser dicho, así se llama el poema que divide opiniones en Alemania e Israel. La obra, que fue escrita por el Premio Nobel de Literatura Günter Grass, acusa al Estado hebreo de amenazar la paz mundial en uno de sus versos. Palabras que provocaron la indignación del gobierno israelí, que prohibió al autor el ingreso a su territorio. Queremos analizar esta situación. Para eso nos acompaña en CNN Chile Cristian Gasmuri, historiador de la Universidad Católica. Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Cristian, me gustaría que antes de partir la entrevista, leer una parte de este polémico poema que ha sido el que ha generado toda esta situación diplomática, por lo demás, o por lo menos entre estados. Dice así: ¿por qué solo ahora lo digo, envejecido y con mi última tinta? Israel, potencia nuclear, pone en peligro una paz mundial ya de por sí quebradiza, porque hay que decir lo que mañana podría ser demasiado tarde, y porque suficientemente incriminados como alemanes podríamos ser cómplices de un crimen que es previsible, por lo que nuestra parte de culpa no podría extinguirse, dice, con ninguna de las excusas habituales. ¿Qué le parece estas palabras de Günter Grass? Bueno, me parecen extrañas a un alemán, porque generalmente Alemania, quizá con bastante razón, ha vivido bajo el peso de un complejo de culpa tremendamente grande por el genocidio que condujo a Adolf Hitler, en particular sobre el pueblo judío, pero no solo sobre los judíos, también sobre los gitanos, sobre los homosexuales, sobre los enfermos mentales, bueno, y otra cantidad de grupos menores contra los rusos, muchos rusos. 20 millones de muertos. O más, o 26, algo así dicen que son. Bueno, y lo que hace que los alemanes no se sientan, ¿no es cierto?, inhibidos para hablar de determinados temas. Entre ellos, ¿no es cierto?, juzgar algunas acciones, ¿no es cierto?, que pueden parecer condenables del pueblo, o del gobierno, mejor dicho, de Israel. Bueno, Günter Grass ha quebrado esto. Y en ese sentido, ciertamente que marca un hito la cosa. Te diría un hito que posiblemente va a permitir que otros alemanes también digan su opinión. Ahora, ciertamente que esto no le puede gustar al gobierno de Israel. Ahora, lo importante acá es lo siguiente, Cristian, porque aquí responde el gobierno de Israel como si estuviera representando al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y la verdad es que el que está respondiendo es el gobierno de Benjamín Netanyahu. ¿Qué exactamente piensa el pueblo judío? ¿El pueblo judío está por atacar a Israel? ¿Lo ve como una amenaza? Por atacar a Irán. Perdón, ¿a Irán lo ve como una amenaza? Mira, la verdad es que es la opinión del gobierno de Israel. Todas las encuestas indican de que en mayor o menor proporción la mayoría de los israelíes están en contra de un ataque a Irán. Por lo tanto, esto es más bien la reacción del gobierno de Israel, que está encabezado por Benjamín Netanyahu, que es un ultranacionalista. Por lo tanto, no se puede decir que Israel está por atacar a Irán, es el gobierno de Israel. Ahora, usted lo señalaba que esto de alguna manera marca un antes y un después respecto de cómo debe plantearse Alemania, en este caso, frente a una situación que observa y que lo dice claramente Günter Grass. Estamos siendo testigos de un tema que podemos prevenir, que podemos parar ahora. Sin embargo, esto puede llevar a una guerra, ¿no es cierto?, que no deseamos, que es esta guerra entre Israel e Irán. Si ocurre esta guerra, si llega a este conflicto a desatarse, ¿cuáles son las alternativas que podrían darse? Mira, podrían darse 4 escenarios. Te diría, uno, que el que desea el gobierno de Israel es que Israel, junto con Estados Unidos, ataquen a Irán. Otro, el segundo, es que Israel ataque sola. Ahora, si se da el primero, la cosa es muy complicada, porque ciertamente que Irán va a responder tratando de cerrar el estrecho de Hormuz, y tiene armas como submarinos, mini submarinos, puede sembrar miles de minas en el estrecho de Hormuz, por donde sale el 40% del petróleo, ¿no es cierto?, que llega al resto del mundo, lo que causaría una crisis económica, ¿no es cierto?, mayor. Es posible que el barril de petróleo se pueda ir a 3 o 4 dólares, lo que causaría una crisis gigantesca. Ahora, pero se puede dar el caso en que Israel
ataque sola, un ataque con Estados Unidos, y en cuyo caso, ¿no es cierto?, yo creo que el problema está para los israelitas es que le van a hacer muy poco daño a Irán, porque Irán tiene sus instalaciones nucleares metidas en cuevas o en búnkeres que están metidos en cerros, y hasta donde yo sé, ¿no es cierto?, las bombas penetrantes que tiene la aviación israelí no pueden bajar más de unos 10 metros de roca sólido o de concreto armado, ¿no es cierto? Con lo cual es muy posible que las principales de las instalaciones iraníes no queden afectadas, por eso no queden destruidas. Y ciertamente eso sí va a significar, ¿no es cierto?, que Irán va a atacar a Israel con misiles y eventualmente también el cierre del estrecho de Hormuz. Ahora, la otra posibilidad sería, ¿no es cierto?, que Israel ataque con armas atómicas, ya sea con Estados Unidos o sin Estados Unidos, ¿no es cierto?, a Irán. Y eso yo diría que es igual que la primera posibilidad, o sea, es una conflagración mayor, ¿no es cierto?, y de consecuencias imprevisibles, ¿no es cierto?, y con todos los males que va a acarrear para el mundo, no solo el problema del petróleo, sino que muchos otros problemas, porque una guerra de ese tipo se sabe cómo empieza, pero no se sabe nunca cómo termina. Cristian, justamente respecto del tema del poderío nuclear, ¿verdad?, y de lo que se acusa a Irán, claro, los sectores más vinculados a Irán dicen con qué cara nos vienen a pedir los israelitas que nosotros transparentemos la supuesta fabricación de una bomba nuclear si ellos están en lo mismo. Entonces, aquí está este tema de las acusaciones cruzadas, sí. Y me gustaría saber entonces, ¿hay un doble estándar también de Israel? Mira, de partida la acusación no es la misma, porque Israel ya tiene la bomba atómica hace unos 20 años por lo menos, en tanto que Irán, hasta donde se sabe, todavía no la tiene. Claro, con la diferencia que ellos dicen, nosotros transparentamos, ellos no. Mira, Israel nunca ha reconocido, te digo tú, que tiene la bomba atómica abiertamente, ni ha firmado el pacto de no proliferación de las armas nucleares, o sea que te diría que tácitamente de alguna forma está aceptando que la tiene. Mientras que Irán sí firmó ese pacto. Ahora, claro, uno podría pensar en estricta justicia, ¿por qué si Israel la tiene y Irán no la puede tener? Ahora, de ahí vienen los argumentos subjetivos, ¿no es cierto? O sea, se supone que los líderes de Israel son más cuerdos que lo que podrían ser los líderes de Irán, que son unos fanáticos absolutamente irresponsables. Pero eso depende del color de cristal con que se mire. Hay otros que miran, ¿no es cierto?, a gente como Netanyahu, por ejemplo, que también, digamos, es una persona, yo diría, extremadamente nacionalista, y que también yo creo que en caso que Israel esté en peligro o tenga problemas graves, también yo creo que es una persona que podría llegar a tirar la bomba atómica. Entonces la cosa es muy relativa. Ahora, volviendo, Cristian, al tema de Günter Grass, claro, a él se lo descalifica por haber tenido un pasado vinculado a las SS, a las fuerzas de seguridad o de inteligencia del nazismo. Claro, es una carga importante. Entiendo que Günter Grass rápidamente se separó, digamos, de ese pasado, pero sin duda le pesa. Y por eso digo que normalmente cuando se producen estas acusaciones tan fuertes, digamos, desde Israel se tiende, ¿no es cierto?, institucionalmente a poner el holocausto por sobre todas las cosas, ¿no? Y para impedir una crítica, que puede ser una crítica bastante legítima y bastante necesaria por lo demás. Mira, Günter Grass no es una persona notoriamente antisemita, no lo ha sido. Ahora, perteneció a las Waffen-SS. Las Waffen-SS no eran las SS Polizei, o sea, las que custodiaban los campos de concentración y perseguían y participaron en la masacre de judíos. Las Waffen-SS eran fuerzas, ¿no es cierto?, que junto con el ejército alemán, con la Wehrmacht, peleaban contra los enemigos de Alemania en el campo de batalla. A esas perteneció Günter Grass y nunca llegó a combatir realmente porque era muy joven posiblemente y estaban entrenándolo. Ahora, por lo tanto, su paso por las SS, que repito que eran los SS Waffen, fue corto y no llegó a combatir. Él mismo dice que nunca disparó un tiro. Y en el resto de su producción, como por ejemplo el tambor de Jalata, es, yo diría, casi abiertamente antinazi.
queda clarísimo entonces. Bueno, Cristian, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Es un poema que, claro, se puede descargar desde internet, Lo que hay que decir, así se titula, y hay que también señalar que, bueno, él ha tenido, no sé si decirlo, pero quizás la valentía en un país fuertemente marcado, tal como conversábamos al comienzo, por este sentimiento de culpa. Y lo último que me gustaría decir es que no es el único premio Nobel que ha criticado a Israel. José Saramago fue tremendamente duro contra Israel, pero por el problema palestino, no por el problema de Irán. Perfecto. Bien, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ya, gracias a ustedes. Cerramos estos 30 minutos, ya volvemos.